Mis primeras palabras desde este ambón, ayer que se inauguró y durante este día de la Navidad, han sido tomadas de un sermón del santo cura de Ars, que citando a San Bernardo Abad, nos dice lo que nosotros contemplamos en nuestro altar. Dice San Bernardo: hay tres misterios en los cuales, al contemplarlos, no puedo dejar de hacerlo sin que mi corazón se remueva de emoción. La Santísima Eucaristía, la pasión y muerte de Jesucristo y el misterio de la Encarnación. Los tres grandes momentos que convulsionaban el corazón y la vida de un gran santo de nuestra Iglesia. Y sobre todo por un motivo muy hermoso. Cuando Dios está padeciendo en el árbol de la cruz, está indefenso, no se puede defender, se le puede escupir, se le puede ofender, y Él no va a mover ni un dedo para defenderse. Pero ¿saben qué? Lo mismo sucede cuando lo tratamos en la Eucaristía. ¿Cuántas veces lo recibimos indignamente? ¿Cuántas veces dejamos de venir a misa el tiempo que nos plazca? Y cuando yo quiera y a la hora que quiera me formo y recibo la comunión, pisoteando la dignidad de nuestro Señor en la Eucaristía. ¿Y ustedes creen que Él se va a defender? No. Él se hace pobre, se hace humilde, se hace sencillo en un pedacito de pan. Y en un tercer momento, decía San Bernardo, en el misterio de la Encarnación, nosotros lo vemos que padece frío, posiblemente padezca hambre, porque yace en un establo indefenso, porque tampoco se puede defender. El rey Herodes quiere matarlo, muchos no se dan cuenta siquiera de su existencia. Y así, pobre, humilde e indefenso, es como nuestro Señor quiso venir al mundo. Y este es el gran acontecimiento que nosotros celebramos en el día de la Navidad. Pensemos por un momento, antes del nacimiento de Jesús, el hombre siempre ha buscado a Dios toda su historia. Pero antes del nacimiento de Jesús, el hombre tenía que levantar su cabeza y mirar hacia el cielo y entender una potencia grandiosa y magnífica que no sabía bien a bien dónde se encontraba, y a tientas buscaba a la grandeza de la divinidad. Incluso aquí en nuestra tierra mesoamericana, hacían sacrificios, ofrecían corazones a los dioses para tenerlos en agrado. El hombre también buscaba a Dios en lo abstracto del cielo para adorarlo. ¿Y saben qué cambia a partir del nacimiento de este pequeño niño? Que ya no tenemos que buscar en lo abstracto. Ya no tenemos que buscar a ciegas o a tientas. ¿Dónde podemos adorar a nuestro Dios? La Navidad nos enseña que ya no tenemos que levantar la cara y buscar a los dioses por doquier en el cielo. Ahora tenemos que tener un gesto de humildad. Ahora nosotros tenemos que agachar nuestra cabeza y meternos a esa humilde cueva de Belén
pues solo siendo humildes, pues solo doblegando nuestra persona, incluso en el aspecto físico, es que vamos a poder mirar a este niño y adorarlo. ¿Se fijan el cambio? Ahora ya no hay que buscar en lo abstracto. Ahora agachamos nuestra mirada y lo buscamos en lo concreto, en un pequeño niño indefenso que ha querido necesitar cobijo, que ha querido necesitar los brazos de una madre, que ha querido ha dispuesto necesitar de la condición humana. Óiganlo bien, ha querido y ha dispuesto necesitar de la condición humana para manifestar su grandeza de Dios. Dios no se manifiesta si no es a través del elemento humano. Claro, por supuesto, siguiendo a San Bernardo en ese gran discurso del santo cura de Ars, por supuesto que también nuestra iglesia, sobre todo cuando tú estás sufriendo, cuando estás padeciendo pruebas difíciles de la vida, precisamente ahí donde nos dio a nuestra Santísima Madre, al pie de la cruz, en el momento de la prueba. Ahí también en la cruz nosotros lo podemos adorar, ¿verdad? Cuando estaba a punto de morir, de expirar, de entregar su alma, le dijo a Juan: hijo, he ahí a tu madre. Porque con tu madre vas a seguir el camino de la búsqueda de Dios. Vas a completar ese deseo que tiene todo hombre de adorar a Dios, gracias al cobijo y a la protección de nuestra Santísima Madre, porque Jesús actúa en medio de los seres humanos. Él no hace nada si no es a través del elemento humano. Y precisamente como Él sabe que a pesar de su muerte y de su resurrección y de que sube a la derecha del Padre, Él va a seguir actuando a través de los seres humanos. Él va a seguir actuando. Recordemos el pasaje de Pentecostés. Estaba María y los discípulos, y ellos recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ellos siguieran actuando en nombre de nuestro Señor Jesucristo por la potencia y la fuerza del Espíritu Divino de Dios. Pero qué hermoso, pues, que así como este pequeño niño quiso necesitar los brazos de su madre para poder crecer en sabiduría y en santidad, cuando Jesús estaba padeciendo en el árbol de la cruz y sabía que Él tenía que partir a la derecha del Padre, al encomendarnos a nosotros esa misión de seguir siendo sus portavoces, de seguir siendo sus mensajeros, ¿a quién creen que nos encomienda? A su Santísima Madre. Porque así como Él necesitó unos brazos cálidos para poder crecer y transmitirnos el mensaje de Dios, así nosotros en el momento de la prueba, en el momento del dolor, cuando las situaciones y las pruebas de la vida nos lleguen hasta el cuello, tengamos unos brazos en que cobijarnos, en que apoyarnos, que nos den el calor, que nos den los cuidados necesarios para que no nos perdamos en el momento de la prueba. Y esos brazos los encontramos ni más ni menos que en nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Pues lo mismo sucede cuando nos acercamos a adorarlo en la Eucaristía. Jesús quiere, y Dios en toda la historia de la salvación, revelarse a través del elemento humano. Y si no, les voy a dar una prueba. Estamos en plena Navidad, ¿no? Y escuchamos la primera lectura que solemnemente inicia: he aquí, dichosos los pies del mensajero
que anuncian la buena noticia de Dios. ¿Se dan cuenta? En plena solemnidad de la Navidad, uno pudiera decir, pues que las lecturas nos hablen solamente del Hijo de Dios, ¿cierto? Y en cambio, ¿qué es lo primero que nos dice Isaías? Qué hermoso es ver correr sobre los montes. ¿A quién? Porque Dios se vale del elemento humano. Si no existe ese elemento humano como mensajero, la luz de Dios no va a irradiar en todo el mundo. Yo de verdad me pregunto, después de 2021 años, que la luz de Dios vino al mundo, ¿por qué hay tantas guerras en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta mentira, incluso en las mismas instituciones de los gobiernos de los países? ¿Cuántas mentiras nos han dicho con la pandemia? ¿Cuántas mentiras nos dicen autoridades muy importantes? Y uno ve que hay maldad, que hay corrupción, que hay problemas sociales que en vez de arreglarse, van cada día a peor. ¿No se supone que vino la luz del mundo a hacer nuevas las cosas? ¿No se supone que vino la luz del mundo a salvarnos del peligro de la maldad, a liberarnos del pecado? ¿Qué pasa en nuestro mundo? La promesa de Isaías ya está realizada. Lo que nos anuncia en la primera lectura, el mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, el centinela que alza la voz diciendo, ya viene nuestro Salvador, ya se ha hecho realidad en la persona de Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué no se ha hecho realidad en todo el mundo? ¿Por qué la luz de este pequeño niño no se ha expandido para que ilumine y brille en toda la humanidad? Entonces yo me cuestiono y digo, ¿acaso no será que nosotros, quienes hemos creído en Él, no nos hemos prestado para ser dóciles instrumentos de su luz, para hacer llegar su luz y su verdad a todo el entorno en el que nos desenvolvamos? Él es la palabra, Él es la verdad de Dios, la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Pero ¿sabes cómo va a iluminar? ¿Sabes cómo va a hacer resonar su palabra? Pues a través del instrumento humano. Y por si no nos quedara comprendido con el profeta Isaías, vamos al Evangelio. El único evangelio que yo me atrevo a cantar es el del día de la Navidad. Porque verdaderamente, según los estudios bíblicos, este pasaje del Verbo que se hizo carne era un verdadero cántico de Dios que desciende sobre la tierra. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿qué creen? Ese cántico tan hermoso en el Evangelio de San Juan, por algún motivo misterioso, lo corta en 2 ocasiones. Bueno, yo no soy experto en música, pero te va dando una rítmica cuando vas entonando el Evangelio del primer capítulo de San Juan. Pero viene una interrupción. ¿Y de quién creen que es esa interrupción que sufre en 2 ocasiones este hermoso cántico? Había un hombre llamado Juan. Juan era el precursor, el mensajero de Dios, aquel que iba por delante del Señor para anunciar sus caminos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo también en el Evangelio de San Juan irrumpe este bellísimo canto para decirnos lo importante que significa para la revelación de Dios la presencia del mensajero? ¿Qué sería del mensaje del Evangelio si no existiera la figura de Juan que diera testimonio? A lo mejor muchos no le hubieran hecho caso y hubiera pasado desapercibido
en tantos lugares donde se escribió acerca de Dios. Por eso, hermanos, yo les invito que en este día de la Navidad, que ya hemos meditado el nacimiento del niño Jesús el día de ayer, que ya hemos visto lo hermoso que es verlo acompañado de la Santísima Virgen María y de su Padre San José, que nosotros también nos demos cuenta que esa vida divina que viene a comunicarnos el pequeño niño necesita del elemento humano. Claro que si nosotros aceptamos el mensaje de la Navidad, también el Señor pueda decir de cada uno de nosotros, de Francisca, de Juanito, de Janet, qué hermoso es ver correr sobre la presa los pies del mensajero. ¿Podrá decirlo nuestro Señor o no? Qué alegría habría en el cielo, ¿verdad? Si nosotros aceptáramos ese mensaje de la Navidad y que Dios se gloriara en el instrumento humano débil y pequeño, pecador, que somos cada uno de nosotros. Y así como hoy resuena en el Evangelio, toda la tierra ha visto al Salvador, nosotros tenemos pues esa voz que resuena en el Salmo, toda la tierra ha visto al Salvador. Yo les pregunto, ¿y qué necesita la presa para que toda la presa vea al Salvador? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita? Pues que nos pongamos las pilas, que el ministerio de matrimonio se ponga las pilas, que los ministros de la Eucaristía se pongan las pilas, que escuela de pastoral, que el padrecito se ponga las pilas y que verdaderamente nos presentemos ante el Señor como un dócil instrumento para que por medio de nosotros se comunique la luz a toda nuestra comunidad. ¿Por qué sigue habiendo mal en el mundo? Porque nosotros como instrumento humano, en vez de hacer iluminar su luz, la opacamos. ¿Saben cuál es el primer pretexto que me pone la gente para no servir a Dios? Es que tengo problemas, es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchas cosas que hacer, es que tengo muchas dificultades en mi familia. Y entonces yo digo, ¿y entonces qué pasó el día de la cruz? Cuando Juan y María estaban al pie de la cruz, ¿no nos dijo Jesús, hijo, he ahí a tu madre? En el momento del dolor, de la angustia, y por si fuera poco nos la envió al cerro del Tepeyac. Y por medio de Juan Diego nos volvió a decir lo mismo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te aflige? ¿Que no estoy yo aquí, que soy tu madre? Y es también un impulso para decirnos, ¿por qué a pesar de las pruebas de la vida, del dolor y del sufrimiento que puedes estar viviendo, por qué no estás viviendo como hijo de Dios? ¿Por qué no vives tu dignidad de bautizado en toda su plenitud? Es que tengo problemas, es que tengo dificultades. Pues para eso nos envió a su Santísima Madre. El Señor está con nosotros y nos invita a anunciar el reino que Él viene a comunicarnos a partir del nacimiento de este pequeño niño. Porque no quiero parecer político. Lo único que transforma el mundo es Él. Yo no conozco otro. ¿Y saben cómo va a transformar Él el mundo? Transformando nuestros corazones. Si aquí en la iglesia, los que venimos a misa, no nos dejamos transformar el corazón por Dios, ¿ustedes creen que lo va a transformar en la presa? Pues no. Personas que vienen a vivir su fe debieran salir de este lugar con el corazón transformado por Dios. Irradiaran esa luz que nos da la presencia de nuestro Señor. ¿Ustedes creen que así no se transformaría el mundo? Por supuesto que sí. Pidámosle pues al Señor en esta Navidad, aquel pequeño niño que viene a transformar el mundo, que empiece por transformarnos a nosotros.
que transforme nuestra humilde y pecadora condición humana y que nos dé los medios necesarios para que al menos en nuestro entorno nosotros podamos colaborar para transformar el mundo como Dios lo ha previsto. Que la predicción de Isaías se cumpla también en nosotros, que la predicción de Isaías se cumpla también en nuestros montes. Yo me imagino cuando la Virgen María iba corriendo a las montañas de Judea, desde Nazaret a Judea, o cuando vino corriendo a las montañas del Anáhuac, la voz del cielo resonaba. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero de Dios. Pues yo le pido al Señor que también se alegre con los que creemos en Él y vivimos este gran misterio de la Navidad, que se alegre con nosotros al vernos correr como sus mensajeros también en este monte, en esta montaña del Chiquihuite. Y para concluir, la carta a los Hebreos nos vuelve a recordar, por si ya no lo dijo la primera lectura Isaías, ya no lo dijo el Salmo, ya no lo dijo el Evangelio, pues nos falta la segunda lectura, que muchas veces no se menciona por tiempo, pero pues hoy me doy el lujo de mencionarla. La carta a los Hebreos nos dice: en el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras por medio de sus profetas. A partir del nacimiento de este niño, Dios nos habla por medio de su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Adórenlo los ángeles de Dios, adórenlo las naciones de la tierra, porque hoy ha descendido una grande luz sobre de ella. Pues esa luz de Cristo, esa voz de Dios que habla por medio del Hijo, quiere hacer resonar su voz en toda la tierra. ¿Y eso por medio de quién lo va a hacer? Por medio de los que somos de Cristo. Aquel que es de Cristo debe distinguirse por ser la voz de aquel que es la palabra. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De verdad? ¿De verdad el Verbo habita en mí? ¿De verdad mi voz resuena la palabra del Verbo, la palabra de Logos? Que el niño de Belén nos hable con su presencia y nos irradie con su luz, y que nos permita que nosotros seamos esos instrumentos de Dios para expandir su luz y su paz en todo nuestro entorno. El Hijo de Dios, el día de hoy, nace como hombre, para que también nosotros el día de hoy podamos nacer como verdaderos hijos de Dios. Que así sea. Gracias.